un sonido, ¿verdad? Que no se entiende lo que dice. Entonces, esa fue la forma en la cual antes, cómo es que se hablaban estas primeras especies. En cambio, el Homo neandertal, el hombre de Alemania, ¿verdad? Neandertal es una ciudad de Alemania, porque ahí fue encontrado también. Tenían un lenguaje articulado, ya podía hablar y también ya tenía un poco de religión, aunque no lo crean. El hombre de Neandertal tenía un poco de religión y esa religión, ¿verdad? Era esto, mira, el entierro de muertos. Ellos ya tenían fe que, pues, que enterrando a sus muertos en otra vida ellos iban a volver a nacer. Eso es parte de la religión, por si acaso, ¿ya? Entonces, pregunta de examen, que te venga en el examen, en qué paleolítico se desarrolló el entierro de muertos, en el paleolítico medio, o qué especie se desarrolló en el paleolítico medio, el homo neandertal, ¿ya? El homo neandertal. Ya está, profesor. Y por último tenemos al paleolítico superior. Profe, ¿acá qué se desarrolló? Acá se va a desarrollar el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? El Homo sapiens sapiens. ¿Y qué significa Homo sapiens sapiens, profesor? El hombre sabio sabio. Esta última especie somos nosotros. Nosotros somos unos Homo sapiens sapiens, jóvenes, ¿ya? Así que dile a tu compañero, a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, Homo sapiens sapiens. Y si tu papá te pregunta, hijo, pero ¿qué significa la palabra Homo sapiens sapiens? Significa hombre sabio, sabio. Pero tú me vas a decir, pero profesor, a mi hermano yo no le puedo decir eso porque mi hermano no es un Homo sapiens sapiens. De repente a tu hermano no, pero a tus padres sí, creo, ¿verdad? Entonces, Homo sapiens sapiens significa hombre sabio, sabio. Muy bien, profe, ¿qué es lo más importante del hombre sabio? ¿Qué hizo este señor, verdad? ¿Qué hicimos nosotros prácticamente, verdad? Este señor, el Homo sapiens sapiens, logró desarrollar lo que es el arte. El arte. Y hay dos tipos de arte, el arte parietal y el arte mobiliar. ¿Y el arte? ¿Por qué, profesor, parietal? Porque parietal viene de qué? De pared. Ah, no te olvides de esto. Parietal viene de qué? De pared. Fue un arte que se realizó en la pared. Un arte parietal en la pared. ¿Y qué hacían en la pared, profesor? Ellos dibujaban en la pared, ¿verdad? Dibujaban por ahí de repente un mamut, dibujaban de repente unos venados. ¿Y con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Y por qué dibujaban, profesor, ellos? Con el objetivo de practicar. Ellos dibujaban en la pared un mamut y ellos, ¿verdad? El hombre paleolítico agarraba su lanza y lo tiraba a la pared, apuntando a quién? Al mamut, ¿verdad? Practicaban su cacería. Y también servían como partes o rituales, ¿verdad? O rituales mágicos, religiosos también servía para eso. Entonces, ese era el tipo de arte parietal, el arte rupestre. Pregunta de examen. ¿Cómo se llama el arte rupestre? ¿Cómo es conocido el arte rupestre? Como arte parietal, ¿ya? Ahora, el otro tipo de arte, vamos a encontrar el arte mobiliar. Profe, mobiliar, ahí está abajo, ¿me das cuenta? Hablamos de la escultura. La escultura vendría a ser, pues, diríamos, los monumentos, ¿verdad? Que parecen una persona pero en piedra. Eso es una escultura. Y en la antigüedad esculpían, ¿verdad? Esculpían estas mujeres esteatopígicas, ¿verdad? Mujeres esteatopígicas eran mujeres, pues, digamos, con una cabeza ancha, ¿verdad? Grande, con unos brazos grandes, piernas grandes. Eran, en pocas palabras, una mujer gordita. Eran así, mujeres esteatopígicas, ¿verdad? Y ese tipo de escultura era belleza antes. Y ese tipo de arte que hacían era llamado el arte mobiliar. Pregunta de examen: ¿en qué consistía el arte mobiliar? Consistía en escultura, ¿ya? En escultura. Y el arte parietal en arte rupestre, dibujar en la pared, ¿ya? Muy bien, joven. Entonces, aunque no lo crean, hemos desarrollado todo lo que es la parte del paleolítico. Y por acá hemos visto una imagen, ¿verdad? Esta imagen que representa, no representa la era del hielo. No, claro que en el dibujo sí, ¿verdad? Pero representa el Pleistoceno. Y por acá vemos una imagen, mira, ve. Oh, casualidad. Gracias a la producción, ¿verdad? Hemos
obtenido una imagen en HD. Gracias a la producción tenemos una imagen en HD. La pregunta es, profesor, ¿y qué es lo que nos muestra esta imagen? Veo un mono, profesor. Sí, ¿verdad? Hay un mono, pero más que mono es un Australopithecus, joven. Por eso le decía que el Australopithecus se parece más al mono que al hombre, ¿verdad? Y más adelante viene por acá, mira, la otra especie. Esta especie vendría a ser el Homo habilis, ¿verdad? El Homo habilis, el hombre hábil, el que construía herramientas para poder cazar y comer, ¿verdad? Y mira, él está un poco encorvado, ¿verdad? Encogido. Pero por acá tenemos a un hombre que está mejor parado, un hombre recto, erguido, el Homo erectus. Acá está el Homo erectus. Y lo más importante él es que pudo desarrollar el fuego. Por acá vemos, ¿verdad? Una piedra, y de repente con esa piedra impactó con otra piedra y comenzó a desarrollar el fuego. Entonces acá tenemos el Homo erectus y por acá tenemos el Homo sapiens. Este Homo sapiens, hombre sabio, que se divide en un hombre, un Homo sapiens neandertal y un Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Entonces hay que recordar, el Australopithecus, el Homo habilis y el Homo erectus se desarrollaron ¿en qué? En el Paleolítico inferior. Profe, y acá usted dijo que se dividía en dos, ¿verdad? Acá falta un hombre más, pero bueno. Esta especie se dividía en el Homo sapiens neandertal y Homo sapiens sapiens. El Homo sapiens neandertal se va a encontrar en el Paleolítico medio y el último, el Homo sapiens sapiens, se va a encontrar en el Paleolítico superior. No te olvides que este señor, el último, ¿verdad? El Homo sapiens sapiens, el hombre sabio, va a desarrollar el arte mobiliar, que era el arte en la escultura, ¿verdad? Esculpir a personas en piedra, ¿verdad? En piedra. Y el arte parietal. Parietal viene de pared, que quiere decir el arte rupestre. Ellos dibujaban en la pared con el fin de que de practicar para poder cazar animales. Lanzaban sus lanzas en el dibujo del mamut que hacían en la pared y practicaban, ¿verdad?, su puntería. Entonces ya conocemos el proceso de hominización, que más adelante lo vamos a realizar, ese tema, el proceso. Esto fue como que, ¿verdad?, un spoiler, ¿verdad? Un spoiler. Más adelante lo vamos a desarrollar, así que no se preocupen, jovencitos, pero esta información sí deben saber. Profe, ¿y cómo así? Ejemplo, ¿verdad? ¿Qué especie se desarrolló durante el Paleolítico inferior? Se desarrolló el Australopithecus, el Homo habilis y el Homo erectus. ¿Qué especie se desarrolló durante el Paleolítico superior? Se desarrolló el Homo sapiens sapiens. Durante el Paleolítico medio, el Homo sapiens neandertal o el Homo neandertal. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. Por ahí algunos ya están como que medio, ¿verdad?, pensativos. Por ahí algunos ya abandonaron el video. Espero que lo vuelvan a ver porque más adelante va a haber un examen. Ya está, muy bien. Ahora vamos a dar un salto del Paleolítico al Neolítico. Muy bien, mira, el Neolítico. ¿Qué dice el Neolítico? Ya sabemos que significa nueva piedra, que durante el Neolítico estaba el Holoceno. ¿Qué era el Holoceno? El Holoceno era mucha planta, ¿verdad? Mucho suelo, mucha tierra. Ya no había hielo, ya. El hielo está acá, mira, en el Pleistoceno, ¿verdad? En el Paleolítico, muy bien. El Neolítico, la economía productiva. Había bastante alimento. Había alimento como cancha, como dice, ¿verdad?, el famosísimo Acuña, el filósofo Acuña. Había alimento como cancha, joven. Entonces era una economía productiva. ¿Ya? ¿Qué más? Sedentario, se estableció, profesor. Y al final, ¿por qué se estableció, profesor? ¿Por qué se quedó en un solo lugar? Hoy lo vamos a descubrir, ¿verdad? Lo vamos a descubrir. Y mira, hay una palabra muy importante acá que dice revolución neolítica. ¿Qué significa la palabra revolución, profesor? Porque neolítica yo sé que significa nueva piedra, ¿verdad? Pero revolución, ¿qué significa? Yo la verdad no sé, profe. Yo esas palabras sí, no sé. La palabra revolución significa, ¿verdad?, un gran cambio. Pero un cambio total. No tan solo un cambio, ¿verdad?, un pequeño cambio, sino un cambio total, un cambio de todo, en el aspecto económico, político, social, en todo cambio. Es un gran cambio. ¿Estamos? Eso significa revolución, un gran cambio. Entonces, profe, quiere decir que, claro, pues hubo un gran cambio, joven.
Antes que no había comida, hoy en día ya hay comida. En el Neolítico ya hay comida. Alegraos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Revolución Neolítica. Vamos a mencionar, ¿verdad? Un dato muy importante. Yo te pregunto a ti, que estás en la pantalla, atrás ahí, sentado de repente, escuchando estas palabras. ¿Quién va a descubrir la agricultura? ¿Quién va a descubrir? ¿El hombre o la mujer? Una pregunta muy importante que de repente por ahí, ¿verdad? Nos estamos haciendo en casa. ¿Quién descubre la agricultura? ¿El hombre o la mujer? Las mujeres dirán, ¿verdad? Sí, profesor, nosotros las mujeres hemos descubierto la agricultura. Pero de repente los varones dirán, no, nosotros también. O nosotros hemos descubierto la agricultura. Vamos a ver hoy en día quién descubre la agricultura. Hay una historia que menciona, ¿verdad? Que la mujer en realidad fue la que descubrió la agricultura. Y vamos a ver cómo pasó. Menciona una historia de Pepito y Pepita, que cuando Pepito y Pepita iban por primera vez a celebrar su primer año, ¿verdad? De novios, Pepito emocionado, ¿verdad? Va en busca de un regalo por su aniversario, por el primer año de novios con Pepita. Entonces Pepito va emocionado en busca de un regalo. Y de repente por ahí Pepito va y encuentra una sandía sumamente grande. Y agarra, le pone su moño, ¿verdad? Lo limpia la sandía, le saca brillo y va y le lleva esta sandía a Pepita. Llega Pepito con la sandía, lo ve Pepita, emocionada Pepita, se alegra, recibe la sandía, le quita prácticamente de las manos y Pepita, ¿verdad? Pepita comienza a comer la sandía y lo come emocionada y comiendo, hasta que ustedes saben que cuando uno come sandía, ¿qué bota? Las pepitas, ¿verdad? Bota las pepitas. Entonces Pepita pues comía y botaba las sandías y lo botaba por acá, lo botaba por allá, donde caía. Al final Pepita pues, ¿verdad? Seguía botando las pepitas y pasaron unos 2-3 días y Pepito y Pepita vieron que del suelo salían unas plantitas, que de las semillas que habían botado salían unas plantitas, ¿verdad? Y esas plantitas eran el fruto de la sandía. Estaban naciendo ya plantas, ¿verdad? Es así como mencionan que la agricultura fue, ¿verdad?, creada, así por decirlo, por las mujeres. Entonces, de esa forma comenzó la agricultura. Entonces Pepito y Pepita vieron que nacían plantas y de esa planta comenzaba a crecer un pequeño fruto y cada vez se hacía un poco más grande. Ellos decidieron, mejor no, hijo, acá está creciendo sandías, hay que cuidarlas, ¿verdad?, para poder alimentarnos más adelante. Entonces ellos mejor dicho, se comenzaron a cuidar estas sandías que nacían en ese momento, ¿verdad?, que se desarrollaban. Y entonces por ahí agarraron y se quedaron cuidando 2, 3, 4 días. Hasta que en un momento por ahí habían personas que llegaban al lugar porque veían que comenzaban a crecer sandías, ¿por qué no? Entonces llegaban animalitos también queriendo comer estas sandías. Entonces, ¿qué hizo Pepito y Pepita? No, dijo, yo voy a cuidar mi alimento y lo va a cercar. Cercó las plantas y como veían que los animales seguían llegando, entonces agarró también, ¿verdad?, y llegó a encerrar esos animalitos. Y ahí comenzó también a nacer la ganadería. Como los Pepito y Pepita vieron, ¿verdad?, que llegaban animalitos, entonces llegó a encerrar estos animalitos. Y cuando los encerraron, ¿verdad?, comenzaron a separar a las hembras con los machos y en un momento lo llegaron a juntar para poder procrear más animalitos, y ahí comenzó la agricultura también. Entonces van de la mano también. Entonces la agricultura nace la ganadería, y por ahí, ¿verdad?, cuando nace la agricultura comienza a haber ¿verdad?, como así como Pepito y Pepita comenzaron a sembrar sandía, comenzaba a dar más sandías, más y más, y eran demasiadas sandías, ya habían muchísimas. Eso se llama excedente, había un excedente, había demasiadas sandías, profe, y como había demasiadas sandías, Pepito y Pepita tenían sandías, pero por ahí había otra pareja de novios que tenían manzanas.
Pero ellos también tenían bastantes manzanas, pero no tenían sandías. Y Pepito y Pepito sí tenían sandías. Entonces, ¿qué hicieron? Como yo tengo bastantes sandías, y ellos también tienen bastantes manzanas, vamos a hacer un intercambio. Y comenzaron a hacer un intercambio. Yo te doy mi manzana y tú me das mi sandía. Y así sucesivamente. Y así nace el comercio. Mira, ¿te das cuenta? Y así, con el intercambio entre la sandía y la manzana, comienza a nacer, ¿qué cosa? El comercio. Entonces, mira, ya nace la agricultura, ya nace la ganadería y ya nació el comercio. ¿A través de qué? Del intercambio. Normalmente lo conocen como trueque, ¿verdad? El intercambio. Ya está, profe, hasta ahí estamos bien. ¿Qué más sigue? Más adelante, vamos por acá, mira, en la agricultura, ya nace la agricultura, ya nació lo que es el comercio con el intercambio, ya nació lo que es la ganadería, ¿verdad? La agricultura también. Y por ahí, ¿verdad? Pepito y Pepita tenía ya su agricultura, Pepito y Pepita tenía ahí ya su ganadería. Y ellos decían, tenemos que quedarnos a cuidar. Pepito le decía a Pepita, Pepita, tenemos que quedarnos a cuidar. Esto nos pertenece ya. Estas plantas, esta sandía nos pertenece. Estos animalitos nos pertenecen. Si nos vamos a otro lugar, otro viene y lo come. Esto no, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que quedar. Decisión hecha, nos quedamos. Entonces Pepito y Pepita decidieron quedarse. ¿Y qué hicieron? ¿Cueva también? ¿Vivieron en cueva? No, ellos construyeron cerca a su agricultura, cerca a su ganadería, construyeron su casa. Construyeron su casa, ¿verdad? Y desde ahí nace la propiedad privada. Desde ahí nace la propiedad privada, ¿verdad? Desde ahí nace. ¿Con qué? Con la casa. Ya la casa era de Pepito y Pepita, propiedad privada. Muy bien, y entonces ya nació la propiedad privada, ¿verdad? Y una vez que nace la propiedad privada, Pepito y Pepita tenían su casa, los vecinos también sacaron su casa, los otros vecinos también su casa, y cada uno ya iba construyendo su casa, ¿verdad? Cada uno ya iba construyendo su casa. Y de repente por ahí Pepito era la familia que tenía más sandías y más animalitos, pero de repente por ahí los vecinos tenían, ¿verdad? Tenían un poco de plantas y tenían unos cuantos animalitos, no tenían mucho. Los que tenían más y los que tenían menos. ¿Nacen qué cosa? Dilo, ¿nacen qué cosa? Las clases sociales. Los que tienen más, los que tienen menos. ¿Verdad? Los que tienen más, los que tienen menos. Nacen las clases sociales. Entonces, y una vez que nacen las clases sociales van a haber desigualdades, ¿verdad? No va a haber igualdad, pues va a haber desigualdad. Y por ahí, de repente, van a querer, ¿qué cosa? De repente va a haber por ahí el que tiene menos, va a querer ir y quitarle al que tiene más. ¿Y qué va a pasar? La gente, toda la población, cada familia va a querer que se establezcan normas. Muy bien, vamos a establecer la primera norma. Nadie va a quitar el alimento de ningún vecino. Está prohibido robarle al vecino sus animales, sus plantas. Primera norma. En pocas palabras, estaban haciendo Estado. Habían creado ya Estado entre ellos. Y más adelante, ¿verdad? Ellos decían, pero hay algunos que no obedecen. Hay algunos que no obedecen, eso está mal. Ellos crearon, ¿verdad? También el ejército. Ahí falta la tilde, disculpen. Crearon el ejército. Vamos a crear unas personas para que puedan cuidar, ¿verdad? De nuestros intereses, de nuestras propiedades privadas, etc. Entonces, y por ahí también más adelante, ¿verdad? Comienza lo que es a nacer la textilería. La textilería, y la textilería pues nace del algodón, ¿verdad? Del algodón. También por acá nace la cerámica, y la cerámica también tiene su historia, ¿verdad? Y podemos mencionar que la cerámica tiene su historia producto, consecuencia de por lo que nace o se da la economía productiva. Yo había dicho que Pepito y Pepita comenzaban a sembrar y tenían más y más alimento, demasiado alimento tenían. Tanto así que habían tenido mucho alimento. Ejemplo, también aparte de sandía también comenzaron a sembrar lo que son limones, ¿verdad? Tenían bastante limones, muchísimo limón tenían. Hacían a cada rato, decían ceviche, ¿verdad?
bastante limón tenían, que no sabían dónde guardarlo. No sabían dónde guardar. Y si no lo guardaban, esos limones se iban a malograr, ¿verdad? Entonces tenían que guardarlo en un lugar pues que esté fresco. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pepito y Pepita agarraron una calabaza, le sacaron toda la comida de adentro que tenía la calabaza y lo comenzaron a echar barro encima de la calabaza y lo colocaron en el fuego. El fuego, ¿verdad?, logró endurecer el barro y la comida que estaba dentro comenzó a desaparecer, a derretirse. Y quedó, ¿verdad?, el barro en forma de una calabaza, con una abertura arriba. Y desde ahí nace, ¿qué cosa? La cerámica. Ahí nace, y ahí en esa cerámica comenzaron a guardar todos sus limones, ¿verdad?, para que puedan estar, digamos, conservados. Entonces, mira, si te das cuenta, en esta revolución neolítica, en este cambio, porque fue un gran cambio, como te dije al inicio, ¿verdad? Un cambio en todos los aspectos, en la parte, ¿verdad?, de la comida, en la parte, ¿sabes?, por ahí de las normas del Estado, un cambio en la parte política que vendría a ser pues el Estado, en una parte, un cambio en la parte económica que vendría a ser el comercio, la agricultura, la ganadería, en una parte en el aspecto social que vendría a ser las clases sociales. Entonces fue un cambio, una gran revolución, como se dice. El hombre neolítico tenía de todo. Él no podía quejarse porque lo tenía todo, en pocas palabras. Y yo te pregunto, si tú lo tuvieras todo, ¿qué harías? Yo te pregunto. Ya lo tienes todo, no puedes ni, ya no trabajas, ya no haces nada, lo tienes todo. ¿Qué haces? ¿Ah? En pocas palabras, no haces nada. No haces nada. ¿Por qué? Porque ya lo tienes todo, ¿verdad? Tienes comida, tienes alimento, tienes casa, tienes quien te cuide, tienes quien, ¿verdad?, el ejército, tienes normas, tienes de todo. Y como tienes de todo, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada, pues. No haces nada, ¿verdad? Echado de repente o sentado. Entonces el hombre del neolítico, como lo tenía todo, él pues no hacía nada y se quedaba pensando. Y comenzaba a pensar, gracias al ocio, ¿verdad? Él comenzaba a pensar y comenzaba a pensar y decía, ¿y el día que yo me muera, algún día voy a volver a nacer? ¿Qué habrá después de la muerte? Si yo entierro a la persona, a mi abuelito que va a morir, ¿volverá a nacer algún día? ¿Qué es la vida? El hombre neolítico comenzaba a pensar, ¿verdad? Y es ahí que gracias al ocio, ¿verdad?, al no hacer nada, comenzó, ¿verdad?, a nacer la religión, ¿verdad? La religión. Y de esa forma es como desarrollamos la parte del neolítico, ¿verdad? Y habrá una imagen del neolítico, sí, ¿verdad? Esta imagen del neolítico, que ya lo hemos presentado. Ya está, ahí tenemos, ¿verdad?, parte de lo que es el neolítico, que es un tema pues un poquito, ¿verdad?, que hay que explicarlo, no tan solo colocar la imagen o colocar, sino explicarlo, ¿verdad? Yo creo que tú, me imagino, ya habrás captado un poco, porque es un tema que sí o sí te va a venir en el examen del colegio, de hecho que te va a venir. Ahora, joven, ya hemos terminado, ¿verdad? Todavía nos queda, mira, el mesolítico significa media piedra. Y acá, si te das cuenta, hay una palabra que es horticultura. ¿Horticultura está relacionada, profesor, con la agricultura? Claro que sí, pero a un nivel bajo, ¿verdad? Es como decir, es el inicio de la agricultura. La horticultura es el inicio, ¿verdad? Es algo básico. No quiere decir que del mesolítico ya un poquito por ahí estaba comenzando la parte de las plantas, ¿verdad? La horticultura. Y como dice el dato ahí, se dio hace 10.000 años antes de Cristo. Hace 10.000 años antes de Cristo se dio el cambio climático. El óptimo climático, como lo llaman, ¿verdad? El óptimo climático. Y por eso se dice que en el mesolítico fue, ¿verdad?, el proceso de cambio de ¿qué? Del paleolítico a ¿dónde? Al neolítico. Y es por eso que acá no hay un ser nómade ni un ser sedentario, sino hay un seminómade.
A veces iba a un lugar y se quedaba 1, 2, 3 días y después iba a otro lugar y se quedaba un día y así sucesivamente. Se quedaba por temporadas. Pero nunca se llegó a establecer, pero siempre iba así. Entonces, eso era el intermedio, ¿verdad? El Mesolítico, para que te quede claro, ¿ya? Muy bien, jovencito, yo creo que vamos aprendiendo un poco más, vamos aprendiendo un poquito más y ya hemos terminado la Edad de Piedra. La Edad de Piedra, no te olvides, se divide en el Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. Y por acá vamos a encontrar la Edad de los Metales. Muy bien, vamos a acercar un poquito más, ¿verdad? La Edad de los Metales. Profesor, acá no hay mucha información ya, pero es importante recalcar. La Edad de los Metales. Vamos a empezar con el cobre, ¿verdad? Con el cobre. Profe, ¿qué pasó con el cobre? Fácil. Cuando hablamos del cobre, ¿verdad? Vamos a mencionar que se llevó a cabo lo que es el primer metal que se utiliza. Acuérdate, pregunté, porque fue una pregunta de examen de admisión, ¿ah? ¿En qué edad se llevó a cabo o se utilizó el primer metal en la historia? En la edad de cobre, ¿verdad? En la edad de cobre. Ahí se llegó a utilizar el primer metal. Entonces, se dio el uso de piedra y metal en la cual se perfeccionó las herramientas, ¿ya? Entonces, date cuenta que acá también utilizaban como herramientas piedras. Y acá ya no, ya acá van a combinar, ¿verdad? Van a fusionar, así como Goku hacen la fusión, igualito acá. Pero ¿qué van a fusionar? A la piedra que está atrás, ¿verdad? Y con este nuevo material que es el metal. Mezclan o fusionan la piedra y el metal, ¿verdad? Y nace lo que es el cobre, ¿verdad? Entonces, mejor dicho, hacen la fusión de la piedra y el metal para perfeccionar herramientas, ¿verdad? Claro, ahí está. Van a fusionar las piedras con el metal para perfeccionar herramientas. Ya está, corregimos el dato. Muy bien, el cobre es el primer metal que se utiliza, no te vayas a olvidar, jovencito. Muy bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos el bronce. Profe, en el bronce, ¿cómo nace el bronce? Van a hacer con el cobre, la combinación del cobre y el estaño, ¿ya? La combinación del cobre y el estaño nace, ¿qué cosa? El bronce. Y ahí está, mira, el bronce. Cobre más estaño, bronce. Cobre más estaño, ¿qué nace? Dilo. Bronce. ¿Qué más? Ahí surgen las civilizaciones también, ¿verdad? Por acá hay herramientas de bronce. Muy bien. Vamos viendo por acá. Y por último tenemos la edad de hierro. Ahí van a nacer estados esclavistas, invención de la escritura, una de ellas la cuneiforme y jeroglíficos, ¿verdad? Mira, ya está apareciendo la escritura. ¿Se dan cuenta? Uso de la moneda. Ya hay una moneda, ¿verdad? Ya hay una moneda ya para poder hacer este intercambio. Y por acá encontramos la tipo de escritura, ¿verdad? La escritura cuneiforme. Muy bien, jovencitos, aunque no lo crean, hemos logrado, ¿verdad? Hemos logrado desarrollar la prehistoria. Para algunos tal vez han entendido, ¿verdad? Para algunos no, pero ya hemos tratado de poder explicar a detalle. Ahora vamos a desarrollar la otra parte, pues ya hemos desarrollado la prehistoria, ahora nos toca desarrollar lo que es la historia. Detalle de suma importancia, jovencitos. Según Cristóbal Keller en el siglo XVII, él va a clasificar la historia de esta forma: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Ya? No te olvides, edad antigua, media, moderna y contemporánea. Vamos a explicar algunos detalles. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a llevar esto. Esto es el resumen, ¿verdad? De prácticamente toda la historia de primero a quinto año de secundaria. Entonces queremos explicar a detalle y ubicar qué hechos históricos se desarrollaron en cada edad de la historia. Vamos a comenzar con la edad antigua. ¿Ah? La edad antigua. Profe, ¿y cuándo nace la edad antigua? Va a nacer hace 3500 años antes de Cristo. Cuando tú veas una A y una C, significa antes de Cristo. ¿Y qué va a pasar antes? Más o menos hace 3500 años antes de Cristo, va a nacer o va
prácticamente van a inventar la escritura. Se da la invención de la escritura, como ven acá en la imagen, ¿verdad? Una escritura hace 3500 años antes de Cristo. Y con la invención de la escritura van a ser la Edad Antigua. Va a empezar la Edad Antigua. No te olvides. Con la invención de la escritura empieza la Edad Antigua. ¿Ya? Acá está, mira, Edad Antigua, 3500 años antes de Cristo. Y la Edad Antigua termina en el año 476 después de Cristo. La D y la C significa después de Cristo. Entonces, hay una etapa, ¿verdad? Desde que comienza hasta que termina. Profe, ¿y qué es lo más importante de la Edad Antigua? Lo más importante de la Edad Antigua es que durante esta edad lograron desarrollarse grandes culturas, tanto en Oriente como en Occidente. Y la pregunta es, ¿verdad? En la pregunta es, profesor, muy bien, ya, grandes culturas. Ejemplo, grandes culturas en Oriente. ¿Cuáles fueron? Caldeo-Asiria, ¿verdad? Por acá tenemos Caldeo-Asiria. Tenemos, de repente, la cultura Egipto, ¿verdad? La cultura fenicia, hebreos, la cultura china, la cultura india. De repente te acordarás más de la cultura india, china y Egipto. Hebreos, fenicios, Caldeo-Asiria, tal vez no, ¿verdad? Pero, profe, ya que muchas culturas, profe. Y fueron grandes culturas, ¿ah? Pero mejor, por experiencia, por lógica, por descarte, mejor apréndete las grandes culturas de Occidente. Una vez que te aprendas estas culturas, que son pocas, ¿verdad? Vas a lograr a distinguir cuáles son las de Oriente. ¿Estamos? Entonces, profe, ¿cuáles son las grandes culturas de Occidente? Fácil, son dos nomás. Dos. Grecia y Roma. Grecia y Roma. Son las grandes culturas de Occidente. Pregunta de examen: ¿cuáles son las culturas de Occidente? Grecia y Roma. Lo máximo, ¿verdad? Grecia y Roma. Ya está. ¿Qué más? De repente algo importante de mencionar, ¿verdad? Grecia, hubo grandes cosas interesantes de Grecia. Ejemplo, por ahí podemos ver lo que nos dejaron hoy, ¿verdad? En Roma también hay muchas cosas importantes, que es un tema también un poco amplio, que más adelante lo vamos a llevar, de hecho que sí, ¿verdad? Que habla también de leyes, ¿verdad? Fueron donde nacieron las leyes, la parte judicial, etc. Entonces, de esta forma, ¿verdad? Yo creo que tú te aprendas cuáles son las grandes culturas de Occidente, Grecia y Roma, y por descarte, las demás son culturas de Oriente. No te vayas a confundir la palabra Oriente con Occidente, que son totalmente diferentes, ¿ya? Ahora, profe, muy bien. ¿Y cuándo termina la Edad Antigua? La Edad Antigua termina en el año 476. Y profesor, ¿qué pasó en este año 476 después de Cristo? Exactamente en el siglo V se da la caída del Imperio Romano de Occidente por invasión de los bárbaros, ¿verdad? Los bárbaros van a invadir el Imperio Romano de Occidente. Y esto va a dar inicio a la Edad Media, ¿ya? Esto, con este hecho, ¿verdad? Se termina la Edad Antigua, pero a la vez, con este hecho, se inicia la Edad Media, ¿ya? ¿Sí me entienden o no? Pregunta de examen, ¿ya? Atención, pregunta de examen. ¿Con qué hecho histórico termina la Edad Antigua? ¿Con qué hecho histórico termina la Edad Antigua? Si me dicen acá que terminó en el año 476, acá dice el año 476, se terminó con la caída del Imperio Romano de Occidente por invasión de los bárbaros. ¿Ya? ¿Estamos? Tengan en cuenta eso. Otra pregunta: ¿con qué hecho histórico empieza la Edad Media? La Edad Media empieza en el año 476. Allá, mira, empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente por invasión de los bárbaros. ¿Estamos? Con este hecho histórico termina la Edad Antigua, pero también a la vez empieza la Edad Media. Tengan cuidado, jovencitos, que estas preguntas en examen van a venir, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Profe, entonces ya empezamos la Edad Media, ya arrancamos la Edad Media con el año 476 después de Cristo,